Su misericordia es para siempre, Señor. ¿Qué tal si ahí sentado una vez más oramos al Señor? Hay algo que yo sé que Dios quiere hacer contigo y hay oportunidades que no podemos dejar pasar por alto. La palabra dice que en el tiempo propicio nos halló, en el día de salvación nos escuchó. Y yo te pido en el nombre de Jesús que ahí donde estás, dile, Señor, no quiero terminar estos momentos sin antes abrir mi corazón a ti. Y como dijo el salmista David en el Salmo 139, examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón, Señor. Tú sabes lo que tenemos, Señor, lo que esperamos en ti. Y yo sé que tú estás ahí para cubrir, para levantar, para dirigir, Padre. Para guiar, para sanar, para liberar, Señor. Para darnos vida. Esto es revelación de tu palabra, revelación de tu nombre, Señor. Para saber que no estamos solos, sino que tu presencia maravillosa es la que nos sostiene, Padre. Que como dice tu palabra, en tu nombre haremos proezas, Señor. En tu nombre hollaremos al enemigo, Señor. Derribaremos muros. O asaltaremos muros, como dice tu palabra, Señor. Y que tú estás ahí con tus siervos, con tus siervas, Señor. Que hoy, Padre mío, al estar con tus hijas, tus hijos, Señor, somos ministrados por ti, por tu presencia, por tu amor. Somos tratados por ti, Padre. Somos guiados por ti, Señor. Y es tu amor, tu bondad, tu fortaleza, Padre. Y aunque no entendamos muchas cosas de lo que pasa en nuestra vida, podemos tener la plena seguridad de que tú estás ahí para alentar, para dirigir, para sanar, para restaurar, Padre precioso. Por eso te damos a ti todo el honor y esperamos en ti. Y te decimos en este día, Padre, háblanos, Señor, porque queremos saber más de ti. Mucho más de ti. Ministranos con tu Espíritu Santo, Señor, que mientras compartimos tu palabra, Señor, tú obras en nuestro entendimiento y nos podamos mirar como en un espejo en esta palabra que tienes hoy para nosotros, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te alabo y te bendigo por estos momentos, por mis hermanos, por mis hermanas, por cada siervo, cada pastor, cada lugar donde se predica hoy la palabra, Padre mío. Que tu palabra corra como río y lleve salvación y vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Como digo siempre, gracia y paz sobre ti, mi hermano, mi hermana. Amén. Que esa paz de Dios inunde su corazón y te lleve siempre, siempre en victoria. He estado sacando una serie de estudios y sacando algunos escritos y me estaba acordando de un coro que le enseñamos a los niños. No era a los niños, también a los grandes y justamente tenía que ver con lo que dice la palabra en 2 de Reyes capítulo 5. Habla de Eliseo y Naamán. Y yo recuerdo que ese cántico entonaba justamente lo que pasó con Naamán. Y dice, ese coro decía, las aguas del río de Jordán limpiaron la letra de Naamán. Y luego dice, si te lavas te lavas en la sangre de Jesús, Él también te limpiará. Creo que así más o menos decía el coro, hace tanto que no lo entonamos, que me parece interesante y me estaba recordando inclusive que noche me desperté entonando ese cántico y yo dije, qué interesante el poder comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y justamente estaba metido en un tema, inclusive el día de ayer, de antier, y estaba meditando en estos pasajes y a veces la pregunta que yo siempre le hago, y de pronto parte de los devocionales de esta semana voy a estar compartiendo sobre esto, los pasos que Dios espera que nosotros demos para que se cumplan las promesas en nosotros. Yo no sé si tú tienes una lista, mi hermano o mi hermana, de las promesas que Dios te ha dado. O andamos a lo que nos salga. ¿Sí? A lo que nos salga. Hay gente que diga lo que le salga. Señor, esto caso mío, lo que hoy pase está bien. Pero yo creo que Dios espera mucho más de sus hijos. Amén, de sus hijas. Mucho más de nosotros.
Porque cuando comprendemos quién es Dios y entendemos los planes que tiene para con nosotros, vamos a alinear nuestra vida y vamos a poder vernos a nosotros mismos como en un espejo, aquellas cosas que quizás necesitamos ser tocadas, ser transformadas en nuestra vida. Ahora 8 días yo le estaba hablando y me pareció tan interesante el tema, y si el Señor lo permite más adelante quiero continuarlo, sobre Benjamín que le estuve hablando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Le repito el mensaje. pero es interesante porque casi al igual que José en la familia de Jacob, Benjamín fue el último. Y casualmente él venía con una palabra que le dejó su mamá a última hora. Afortunadamente era un niño, tal vez no le escuchó. Pero sí, el nombre que le dio era a él, y justamente hablábamos de eso, es que el hijo del dolor, él dijo que me causó dolor. Y si hubiera podido hablar después de muerte, hubiera dicho el hijo que por el cual yo me morí. Bueno, hay tantas cosas que nosotros tratamos de buscar, pero qué bueno cuando hay personas entendidas a nuestro lado, que a veces en nuestras palabras, que en lugar de traernos libertad y hablar de acuerdo a los propósitos de Dios, nos corrige. Y estaba Jacob y de una vez dice, no, él no se llama así, él se llama llamar mejor el hijo de la bendición. Amén. Y yo les hacía la comparación muchas veces como nuestros hijos, que a veces nos sacan tantas canas, algunos se las cubren, pero ahí están. Amén. Ahí están. Que muchas de ellas son causadas por las cargas que llevamos interiormente. Y es interesante porque cuando las abrimos al corazón y hay heridas que no han sido sanadas, están curadas. A lo mejor han sido suavizadas con aceite, como dice Isaías capítulo 1, pero están ahí, cada vez que escuchamos su nombre sangran. ¿No le ha pasado eso? Sí. Yo por muchos años luché con una imagen que había en mi corazón de una persona que me causó tanto daño, que pasó algo antes de ser cristiano, antes de convertirme al Señor, una edad pequeña. Y yo le tenía como rabia a todos los hombres que eran crespos. Yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Sí? Y a veces tenía que relacionarme con una persona así, y había una molestia al corazón. Dije, pero lo acabo de conocer, él no me ha hecho nada. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y ese asuntico como que se iban volviendo mayor, y dije, hay algo mal, hay algo que pasó dentro de mí que a lo mejor lo guardé tanto en mi interior que yo no me acuerdo. Y hasta me soñaba golpeando y peleando y siempre eran personas crespas, no morenitos, sino crespos, así fueran blanquitos, pero crespos. Y tenía noche de desvelo por eso, y a veces cuando tenía que trabajar en algún proyecto con una persona así, hay algo y como la desconfianza, y dije, Señor, ¿qué pasa? Y hasta que una vez, y voy a decir como dice en el Salmo 73, hasta que alguna vez entrando al santuario de Dios, dice ahí la palabra, y ahí el contexto es que él tiene envidia de los que prosperan, de los que son bendecidos. Dice, me di cuenta lo que había, en lo que iba a pasar con ellos, pero también en lo que hay en el corazón. Y hay una expresión en el Salmo 73, si usted lo lee, que es bien interesante, y él dice, enfermedad mía es esta. ¿Sí? El problema no eran los crespos. El problema era mío. Pero qué difícil reconocer las cosas que hay en nosotros. Alguna vez con una de las líderes que estuvimos trabajando, creo que fue mi esposa, que le dijo, hermana, tú eres muy orgullosa, cambie. Y dice, ¿orgullosa yo? ¿Sí? Sí, la sola expresión lo dijo todo. Sí, claro. Pero es eso, cosas que a veces los demás se dan cuenta que están en nosotros, que es el reflejo de lo nuestro interior, nuestras acciones y las palabras. Bueno, dice la palabra de nuestras acciones, pero sí lo que abra la boca dice, es lo que hay en el corazón, dice la palabra. Pero también las reacciones que tenemos ante circunstancias. Yo no sé si usted de un momento es que ha sacado todo el parlamento, ha gritado, ha pataleado, ha hecho de todo, se queda reflexionando y, ¿yo por qué hago esto? ¿No te pasa alguna vez? Bueno, ustedes son santísimos, ¿no? Que creo que les pase. Pero no nos sucede, si somos sinceros nos pasa.
¿Qué nos pasa? Y hay actitudes en nuestro corazón que necesitamos cambiar, pero que no nos hemos dado cuenta. Y hasta que nos demos cuenta, aquellas acciones que necesitan ser tocadas, ser transformadas, Dios no puede hacer nada en nuestra vida. Eso es una verdad. Porque a veces somos como que emprendemos las cosas con una fuerza y lo voy a hacer en el nombre de Jesús? Y ante el primer obstáculo, yo creo que esto no es la voluntad de Dios. Porque si fuera la voluntad de Dios, no habría tanta oposición. Entonces el enemigo nos coge el lado débil. Cada vez que tú intentas hacer algo, alcanzar algo, viene el enemigo y te pone obstáculos. Y a veces quedamos en el momento de la conformidad y hay gente que dice, bueno, Dios me hizo así, ¿yo qué puedo hacer? Así nací, así morí. Y yo le digo, esto no es bíblico. Eso no es así. He estado trabajando porque tengo que dar unos talleres ahora sobre la formación de carácter en los líderes. Y qué difícil un líder después de que recibe autoridad o ejerce autoridad, cambiar su carácter. Porque ejerce su autoridad hacia los demás, pero hacia sí mismo es un desastre. Y algo que el Señor me ha puesto, y tal vez ustedes se han dado cuenta en los devocionales, que estoy haciendo mucho énfasis en su relación con Dios. Tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Trabaja en su interior. ¿Quiere tener autoridad? Tú puedes tener autoridad sobre todo aquello que ha dominado dentro de ti. No lo que te han dicho que tiene autoridad. A usted le pueden decir, mire, usted tiene autoridad sobre el diablo, lo puede colocar bajo sus pies. Y hay cánticos, lo tengo bajo mis pies y ahí lo pisoteamos y todo, pero está que hace destrozos en nuestro interior. Y si no lo hemos podido dominar aquí adentro, no tenemos autoridad para trabajarlo allá afuera. Un ejemplo clásico. Normalmente queremos que nuestros hijos nos hagan caso, pero nosotros no le hacemos caso a Dios. ¿O sí? Bueno, lo que me conviene, ¿no? Lo que me conviene. Y es interesante porque Dios a veces deja situaciones en nuestra vida para que nosotros le busquemos. Naamán en el capítulo 5 de Segunda de Reyes se sacan muchas lecciones de este pasaje. No lo voy a leer todo, sino que voy a sacar algunas cosas de este libro y voy a leer algunos textos de este pasaje. Pero quiero que lo examinemos a la luz de las cosas que a veces pasan en nuestra vida, que o bien nos conformamos a ella y decimos, bueno, Señor, esta es tu voluntad, y a veces somos tan espirituales que tomamos textos de la Biblia y justificamos nuestras acciones. Cuando ni siquiera le hemos preguntado a Dios si es un propósito de Él, o es una carga que nos echamos encima, o es una situación que Dios está haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida para fortalecernos, para ayudarnos. Amén. Y eso es interesante, porque Naamán, voy a leer el Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. Esto es del rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, y es interesante, y quiero que piensen dentro del contexto, no quiero correr mucho en este pasaje, sino quiero ubicarlos en situaciones que Dios nos coloca y cosas que Dios hace que para nosotros, muchos de nosotros no. Si Dios nos pidiera el concepto, le diríamos, Señor, yo no estoy de acuerdo. Menos mal que Él no solamente nos consulta para que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino para darnos a conocer su propósito. Amén. Ahí está. Dice, lo tenía en alta estima, esto es su Señor, porque por medio de él, y miren bien ahí el pasaje, por favor, mírenlo en su Biblia, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dejemos hasta ahí, esperen, no lean el último renglón del versículo, no se me adelanten. Resulta que Siria tenía constantemente batallas con Israel. Por ejemplo, en los capítulos, el capítulo siguiente creo que es, vienen en el capítulo 6, versículo 8 en adelante, viene un problema con los sirios. Y parece que como que no nos cuadra bien el pasaje dentro del contexto bíblico, porque aquí están pidiendo el favor de
del rey de Israel, pero más adelante la misma Siria está tratando de tomar al rey de Israel. Entonces, como que eso nos da a entender que la situación, la relación entre ellos no era la mejor. Y comienza a narrar en la Biblia un pasaje bien interesante sobre un general del ejército de Siria. Pienso yo, y quiero ubicarlo dentro del pasaje, ¿cuántas veces este capitán tuvo que ir a atacar a Israel? Entre esos ataques que él había hecho, inclusive una banda armada, dice más adelante que tomó a una jovencita, que la tenían como esclava en la casa de este mismo capitán. Fíjense que hay dentro de Israel y Siria, había constantes guerras, batallas, tiempos de paz, luego tiempos de guerra, y se mantenían ahí, pero definitivamente cuando Dios comienza a orar en algo y se propone hacer algo con alguien y dejarlo como ejemplo para nosotros, realmente es sorprendente. Porque en la parte final, dice el versículo 1, dice, era este hombre valeroso en extremo, pero, los peros de la Biblia, pero leproso. Yo no sé si, voy a decir cosas, no sé si usted de acuerdo, pero voy a expresar mi pensamiento. ¿De qué sirve ser valeroso si era leproso? Inclusive para Israel, este tipo de persona, inclusive creo que para todos los pueblos, alguien que tenía lepra tenía que estar aislado completamente. Bueno, la Biblia habla de la lepra como un tipo de pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros? No quiero decir, y quiero aclarar esto porque no quiero ser malentendido. Hay gente que dice que dice si es leproso porque tiene pecado. No necesariamente era eso. Y al leer un texto como estos se encuentra y comprende por qué la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Era leproso. Era apartado, valeroso, estimado por el rey, había dado salvación. Inclusive es interesante la expresión que está diciendo en el versículo 1, dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Cómo así Dios ayudando al enemigo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Puede usted entender que resulta que tu vecino es el que más te molesta? Ora por él. Es peor, te tira la basura en la puerta, ¿sí? Si tiene su mascota, ahí va el excremento de la mascota, ¿sí? Me la tiene al rojo, decimos, ¿no? Y sobre todo, usted ora por la bendición para ti y le llega al vecino. Puede pasar, ¿sí? Inclusive, el Señor Jesucristo hablando más adelante en uno de sus mensajes, dice, en Israel, en el tiempo de Eliseo, habían muchos leprosos y solamente uno fue sanado, y se refiere justamente a este hombre, que no era de Israel. Pero Dios lo estaba utilizando para traer salvación, sin salvación, dice ahí, a Siria. ¿De quién? De los enemigos. Yo no sé si estaría bien la expresión Dios ayudando al enemigo. Ahora, ¿cuál es el plan cómo comprender estas acciones de Dios? ¿Cómo entender que a veces aquellas personas que quisiéramos evitar, te pone un jefe bien chinchoso, como dicen, bien complicado, que no te trae paz, que te saca hasta lo sumo y, wow, Señor, por favor, me estoy aguantando porque... Ay, Señor, sí, pero si tú me abres una puerta, Señor, vea, tan pronto salga la puerta, hasta por la rendija me meto, Señor. ¿Sí? Ellos dicen, no, espere. Entonces decimos, bueno, sí, para testimonio de Dios, me voy a aguantar, Señor. Me voy a aguantar, Señor. Y nos aguantamos. Pero se nos quita la paz. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando con este jefe? Tanto que oro y más me exprime.
Hago una comparación así en la Biblia para traer una idea y puedan comprender mejor la situación. El pueblo de Israel en Egipto, cada vez que hacían una petición le ponían más trabajo, decían, estos están sin trabajo. Antes le proveían la paja para que hacer los ladrillos, a lo último ellos tenían que ir a conseguirla, a recogerla. Y clamaban y gemían. Pero también si una lección podemos sacar es que si ellos no entran en ese clamor, en ese gemir de la presencia del Señor, tal vez el Señor no los había escuchado. ¿Puede usted comprender eso de Dios? Muchos no lo entienden. ¿Qué es lo que te conecta con Dios? Y como le dice al principio, qué difícil es vernos a nosotros mismos, mirarnos como en un espejo, ¿no? Tal vez si tuviéramos, y creo que hace poquito también yo le decía que el teléfono tiene una opción donde puedo mirar con la cámara hacia los que están al frente, o le siento una opción y me miro a mí mismo. Prefiero mirar a los que están allá, ¿cierto? Prefiero mirar y normalmente no nos gusta mirar hacia afuera. Pero espiritualmente, qué difícil es mirarnos hacia nosotros mismos. La Biblia dice que, hablándole Pablo a los Corintios, dice, mirando a cara descubierta al Señor, como en un espejo. Vemos el reflejo de su gloria. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Tú miras a Jesús y te estás reflejando ahí y miras qué tanto de Cristo tienes. Digo, ¿cuánto me falta? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos así? Y esta expresión que está diciendo, mire que estamos únicamente en el versículo 1 de aquí de 2 de Reyes capítulo 5. Un general estimado, valiente, valeroso, ayudado por el Señor, prosperado, y en extremo, no era cualquier cosita, en extremo, pero leproso. ¿Y el Dios que le ayudaba para traer salvación a Siria no podía hacer algo? Qué interesante. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué cada vez que oramos como que... Hay gente que dice, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo no volví a ayunar porque cada vez que ayuno se me viene el infierno encima. Entonces prefiero más bien quedarme quieto. Porque justamente el enemigo se ha dado cuenta que haciéndote la guerra, poniéndote la vida a cuadritos, tú no buscas de Dios. Y te acomodas a una situación donde Él te oprime cuando quiera, te quiere hacer llorar cuando quiera, te hace exprimir lo que quiere y te aguantas todo lo que el enemigo tiene. Bueno, el Señor dice en el Salmo 46, estás quieto y conoce que yo, Jehová, así es que me voy a quedar quieto. Esa palabra no quiere decir que te quedes quieto. Sea firmes. Sea firme más bien es lo que dice ahí. Sea firme. Porque la única manera de nosotros reconocer las cosas que tenemos que cambiar, las necesidades de transformar en nuestro corazón, es a través de los problemas y las dificultades. Nadie sabe lo que tiene hasta que no tienen que enfrentar una batalla. Nadie sabe qué tanto poder tiene la oración hasta que no tiene que ejercerla contigo mismo. Orar por los demás es fácil. Hay enfermos, claro, voy a orar. ¿Qué puede pasar? A lo mucho se muere, pero va en las manos del Señor. ¿Sí? Pero voy a hacerlo. Asegure Salman cuando sea arriba, porque aquí acá abajo de pronto se desanima. Pero bueno, nos arriesgamos. Ahora ora por usted. Tienes un terrible dolor de cabeza. ¿Qué es lo primero que haces? La pastica que tengo en el nochero o en el bolso. ¿Sí? Acudimos a la pastica. Y la oración. Y Dios. ¿Y usted no se da cuenta que a veces toma un medicamento para algo y no te causa ningún efecto? Parece que fuera inmune a ese medicamento. Hasta que el último recurso de Dios. Hay uno de los reyes que habla, en la Biblia también, el rey Asa. Buscó a Dios, vio la gloria de Dios, vio la bendición de Dios, pero el final de él es bien triste. Algún día compartiremos ese texto. Porque dice que en su enfermedad no buscó a Dios sino los médicos. Y enfermó gravemente los pies, dice la palabra. Y murió. Bueno, todos tenemos que morir. Pero lo que nos hace resaltar la Biblia que en ese tiempo
Recurrió primero a los recursos que tenemos, gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por los medicamentos, gloria a Dios nos puede sanar en infinidad de formas, pero lo que nos reclama la palabra es que lo primero Dios ante todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con tu corazón. Amén. Es ahí donde tenemos. Pero los problemas y las dificultades, en este caso, en el caso de Naamán, va a ser el medio con el cual Dios lo va a acercar a Dios. Aunque él veía la mano de Dios, en alguna forma había conocido de Dios, tiene una testiga, y no testiga de Jehová, una testiga del poder de Dios en la casa, que a lo mejor oraba, que aunque es una mujer brillante, digo yo, no dice ni siquiera el nombre quién era. La Biblia se reserva, o Dios se reservó el nombre de esta persona. Tal vez muchas se llamarían como la sierva de Naamán, porque dio testimonio y lo podemos encontrar más adelante, pero que fue firme a pesar de los obstáculos y era el instrumento que Dios utilizaba para que demostrar que en Israel había un Dios. No había solamente profetas, sino que había un Dios. Ese era el propósito de Dios. Ahora, hay un pasaje que quiero que veamos, y está en el libro de Jueces. Más atrás en la Biblia, si me están siguiendo, en el capítulo 3 hay un panorama, y esta semana tal vez en un devocional lo vamos a ampliar, bien interesante, que menciona, porque comienza a haber una generación que se levanta, y el capítulo 3, el del versículo 1 al 6, encaja perfectamente cómo comprender lo que pasa en nuestro corazón y en nuestra vida. Escucha lo que dice. Jueces capítulo 3, versículo 1. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, y todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Se ubican dentro del pasaje? ¿Sí? Jueces capítulo 3, versículo 1. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios dejó unas naciones en medio de ellos para probar con ellos, dice, con estas naciones, aquellos que no han conocido todas las guerras. Esto es todas las guerras que enfrentó Josué, voy a traducirlo así, de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Usted le dice a sus hijos, mire, Dios ha sido mi proveedor. Dios ha estado conmigo desde antes de nacer, a veces decimos, porque así ha sido. Y los hijos dicen, qué bueno, ¿no? Y le damos testimonio, Dios me sanó muchas veces, y ellos como que... Hay algo que se propuso en la corriente que tenemos en este tiempo, y es borrar la memoria de los muchachos, de los jóvenes. Tanto que creo que en los colegios nos quitaron una de las materias importantes, que es la historia. ¿Sí? Para que ellos no conocieran el contexto de lo que pasó. Recuerdo que en mi tiempo me tocaba aprender, y era un examen que nos hacían en los exámenes finales, no recuerdo en qué grado, tenía que escribir todos los nombres de los presidentes y algunas cosas que sobresalieron de ellos. ¿Sí? Y me sabía todos los nombres de los presidentes, y de acuerdo a los 4 años de gobierno, y algunos que se repitieron, y hoy los estudiantes dicen, ¿para qué me sirve a mí? Para que te recuerdes la historia. Y si no te acuerdas, entonces Dios va a hacer un tratamiento bien especial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Dejó algunas naciones para que ellos se dieran cuenta cómo habían obtenido sus padres, las generaciones anteriores, la tierra que ellos estaban disfrutando. Y es interesante lo que dice la palabra. Le dejó el problemita ahí. Ellos habían obtenido la tierra, pero dejó algunas naciones, y en el versículo 3 las estaban mencionando. Y es interesante, el versículo 2, vuelvo y leo, dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, los hijos de ellos, dice, conociesen la guerra. Dios te deja algunos problemitas por ahí para que conozcas la guerra.
para entrenarte. Es ese vecino que le mencionaba ahí, bien chinchoso, bien complicado, que te hace la vida cuadritos, que tú tratas de ser amable con él y te responde con 2 piedras, que es como si yo no sé qué mal hizo usted. Y dice, Señor, transforma la vida. Y el Señor dice, no, es que lo tengo ahí para que te entrenes en la oración ahí todos los días orando. ¿Sí? He conocido vecinos tan complicados que saben dónde está la llave del gas y pum, se la cierran ahí para que no tenga cómo entrar. Sí, 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 pero este tipo, Señor, llévatelo, Señor, yo no sé, Señor que se transforma, oramos, y es ese vecino ruidoso con esos equipos que le ponen ahí volumen toda la noche. Ay, Señor, bueno, es que yo quiero que haga vigilias de oración, porque si no tuviera esa bulla, tal vez ni orarías en la noche. ¿Qué es todo eso? ¿Sabe cómo lo considero por lo que la palabra está diciendo? Entrenamiento de parte de Dios a algo que te ha dicho que te entrenes y si no lo has hecho. ¿Puedes entender eso de parte de Dios? Está bien de salud, sanos. Y de pronto comienza un dolorcito por ahí todo raro, que te quita el sueño, te quita la paz, que comienzan a surgir tus temores y ya le está colocando nombres sin que el médico le diga qué tienes. ¿Sí? Ay, me dolió el pecho, yo creo que es el corazón. ¿Sí? Me dolió la rodilla, yo creo que es artritis. Ya lo bautizó. Ya. Le puso nombre. El dolorcito, ¿no? Ay, tengo un dolorcito en la boca del estómago, gastritis. ¿Sí? Siento un saborcito amargo en la boca, el hígado. Ya le puso nombre, sin antes confirmar qué era. Ya. Pero se le olvida mencionar el nombre que sobre todo nombre. ¿Amén? ¿Sabe cuál es el nombre que sobre eso nombre? El nombre del Señor Jesús. Y exalta más el nombre del problema que tienes que el nombre del Señor. Entonces Dios te dice, para que te acuerdes de mí. Te lo dejo ahí. Me parece interesante como le dijo a Pablo. Pablo dice, hay un aguijón del diablo que viene y me atormenta y me daña. No dice la Biblia cuál fue el aguijón. Y le he rogado 3 veces al Señor para que lo quites. Y él le ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió y dice, bueno, entonces ahora cuando soy débil, cuando viene ese aguijón, ese emisario del diablo, porque así lo dice la Biblia, que venga y me abofetee, entonces más bien muestro mi debilidad para que el poder de Dios me fortalezca y no le voy a dar la oportunidad, o mejor, no le voy a dar la alegría al diablo de verme triste por lo que estoy pasando. ¿Me hago comprender lo que estoy diciendo? Hay situaciones que está viviendo que nos traen congoja, Señor. ¿Y hasta cuándo? Bástate mi gracia, hijo. Y estamos orando, gracia y paz para ti, mi hermano. Bástate mi gracia. Señor, pero es que las deudas cada vez como que trato de bajarlas y se me suben otra vez y suben los intereses y a veces tengo todas las intenciones de pagar y, ay Señor, y cada vez que tengo todo para pagar, si me presenta una necesidad para volverme a endeudar, entonces mejor sigo ahí con la deuda y ¿cómo hago para salir de esta? Bástate mi gracia. Quiero que me conozcas como mi proveedor. Quiero que me conozcas como mi sanador. Señor, mi hijo, mi hija, Señor, por favor. Yo la tengo en mis manos. Y tú no entiendes lo que estoy haciendo con ella en estos momentos, pero lo verás después. Ahí es donde tienes que aprender a descansar en la gracia de Dios. Tú haces lo posible. ¿Qué es lo posible? Ora. ¿Qué es lo posible? Descansa en el Señor. ¿Qué es lo posible? Deja que las circunstancias, tú hágate fuerte en medio de las batallas. Lea el libro de Hebreos en el capítulo 11, ahí dice, ¿no? Se hicieron fuertes en la batalla. ¿Porque ganaron? No. Porque la batalla persistió. Cuando tú tienes una batalla y Dios, por misericordia, te quita rápido el enemigo, pues ya. Pero sigue siendo débil. Pero una persona que ha estado en batallas, a mí me gusta, hay uno de los perros pequeños que tenemos aquí, que hasta los dientecitos se le cayeron, perdió un ojito, pero es muy intenso, es intenso.
El otro es calmado, tranquilo, pero el otro lo desespera. Lo desespera. Y cuando se pone de canzón, y creo que hace poquito se puso de canzón y el otro lo agarró en la mitad, le dio un sacón y lo tiró y estaba que sacaba en una de sus paleticas. Y dice mi esposa que lo quiere tanto, ay, pobrecito el perro. Le dije, esas son las heridas de las batallas de él. Y me estoy recordando, porque puedo preguntar, muéstrame las heridas de tus batallas, no heridas que no estén sanadas, sino que están sanadas, pero que te hacen recordar que en Dios tú eres poderoso, que Él está contigo, que no hay nada ni nadie que te va a vencer si has puesto su confianza en el Señor. Y note que volviendo ahí al capítulo 3 de Jueces, es interesante lo que está diciendo. Dejó esas naciones y la mencionan, vamos a mencionar el versículo 3, Jueces 3:3 dice, los 5 príncipes de los filisteos, 5. ¿Eso sabe cuáles eran los 5 príncipes? ¿Saben cuáles eran? Parte de ellos eran los gigantes. ¿Se acuerda que David tuvo que enfrentarlos más adelante? Los hijos de Anac. Eran 5. ¿Por qué escogió 5 piedras David? Porque eran 5 gigantes. No, uno casi lo mata más adelante, hasta que le dijeron, usted no sale a la guerra porque va a apagar la luz de Israel. Pero al menos al que lo subió, lo sacó del anonimato, en otras palabras, a Goliat, él le tenía su piedrita. Y no era cualquier piedra. No era la rabia que tenía, sino algún instrumento que Dios puso en sus manos para derribar al enemigo. Amén. Y ahí está, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón, hasta llegar a Amot. 5. Le faltaban dedos. 5. 5 enemigos. Y si usted le busca el nombre, el significado de estos nombres es bien interesante. No lo voy a hacer ahora. Pero cada uno de ellos tiene un nombre especial que se refiere a un área que Dios necesita tratar en tu vida. Pudiéramos hablar de los sentidos que tenemos naturales, los sentidos espirituales. Amén. Pero ellos, ¿para qué estaban ahí? ¿Era imposible para Dios sacarlos? No. Eran instrumentos de Dios. Como si volvemos al pasaje de Segunda Reyes, capítulo 5, Naamán era un instrumento de Dios. Porque muchas veces inclusive atacaba al pueblo y Dios lo prosperaba. ¿Cómo así Dios prosperando al enemigo? Entonces, ¿qué clase de Dios tengo? Bueno, es para que te despiertes, hermanito. ¿Sí? Dice la gente, para que te afines. ¿Ah? Para que te entrene. ¿Dónde te entrenas? Una persona, un atleta, un ciclista, alguien, tiene que tener tiempos de entrenamiento. El cristiano no se entrena. Y no estoy hablando de los ejercicios. Estoy hablando de los ejercicios espirituales. Yo no me meto en ese problema. Allá mi hermano con su problema. Allá mi papá con su problema. Allá mi esposo con su problema. Y yo como que, eso no viene conmigo. ¿Será eso lo que Dios quiere? Entrénate. ¿Quieres saber si tiene el don de sanidad? Busque un enfermo. Ore por él. Pero pida la dirección del Espíritu Santo para que diga cómo tiene que orar por él. ¿Tengo que ungirlo con aceite? Normalmente lo que hacemos es más fácil, ¿no? Pastor, ¿puede orar con este poquito de aceite que voy a orar por un enfermo? Ore usted por él. Porque si no me le va a poner la fe en el aceite. Y no es en el aceite. Es una figura que Dios tiene. Y un principio que Dios dejó ahí, pero no todas las veces va a funcionar con aceite. A lo mejor le dice, échale agua. Pero es que tiene fiebre, échale agua. Por eso es tan importante obedecer. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? ¿Cómo ha hecho Dios que te va a prosperar? Y a veces Dios dice, coloca allí en la esquina un negocito y usted dice, pero por aquí no pasan ni moscas. Colócalo.
Colócalo. Está bien, Señor, en tu nombre voy a colocar este negocio. Va a haber la bendición de Dios. Va a haber la bendición de Dios. El problema es que nosotros primero pasamos todo por el razonamiento para de pronto aprobarles los planes de Dios o desaprobarlos. Aquí el Señor dejó lo primero para que de entrenarlos en la guerra. ¿Cuántos enemigos Dios ha colocado y no los va a mover, los va a dejar ahí para que te entrenes? Entonces Dios le dice, bueno, hace día no te entrenas en la batalla, te voy a despertar uno de esos enemigos que están dormidos para que te afines, para que te despiertes. Y ahí aparecen cualquiera, ¿no? De los filisteos, cualquiera de los hebeos, de los que están en el monte, vienen, te atacan y sabes que tiene un enemigo y que tienes que cuidarte de él. Hay una expresión que a mí nunca se me olvida, tenía tal vez la edad de unos 10 años, qué sé yo, 9 años. Haciendo uno de los grados de estudio, tomé todo a la ligera y pues no tenía juicio de nada. Y una de las profesoras me decía, Irlandes, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nunca se me olvidó esa expresión. Y otra expresión que me daba, ella decía, siempre me estaba confrontando, no pierdas el tiempo. Pero para mí era todo juego, de verdad risa. ¿Sí? Para mí era solamente eso, hasta que comprendí que tenía que aprovechar el tiempo. Que cuando estaba más ocupado, entonces sí me di cuenta que tenía que estudiar y ya no podía dejar el trabajo para estudiar, sino que tenía que trabajar y tenía que estudiar. Y eso me ayudó a esforzarme. Amén, a esforzarme. Pero hay algo más, sigamos, versículo 4 de Jueces capítulo 3 dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Versículo 5 y 6 voy a leer. Así los hijos de Israel habitaban entre los, aquí lo mencionáis y todos, cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y joveseos. Y ellos fue tanta la presión que es un dolor leer el versículo 6. Y tomaron sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses, algo que Dios les recomendó. No permitas que el enemigo te invada, manténgalo a raya. Amén. Pero mire que son dos cosas. Uno, para entrenarlos en la guerra. Amén. Las batallas que tú libras cada día es un entrenamiento que Dios te hace porque vas a tener guerras mayores y si no te entrenas en las guerras pequeñas, voy a llamarlas así entre comillas, ¿cómo vas a enfrentar una batalla mayor? Y la segunda cosa es, nadie sabe lo que hay en el corazón hasta que no tienen que enfrentar a los enemigos. Y qué bueno que el pasaje reitera 2 veces la lista de los 5 enemigos que dejó para que ellos, y ahí está diciendo, para probar lo que había con ellos a Israel, para saber si obedecían los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por medio de la mano de Moisés. 1, para entrenamiento, y 2, para probarlo. La pregunta es, y creo que es parte de un devocional que voy a dar esta semana, la pregunta es, ¿luego Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos? Sí. Entonces, ¿para probarle a quién? A ellos mismos. A ellos mismos. Señor, yo te voy a seguir. De aquí en adelante, pase lo que pase. Te lo aseguro, Señor. Pasan los días y se olvida. No afirme ese corazón. Pienso que muchas de las promesas que le hemos dado al Señor se han quedado ahí, pendientes. Y un momento de otro Dios te dice, entremos a cuenta, hija. Entremos a cuenta, hijo. A ver, aquí tengo escrito en el libro de memorias, no es que yo pierda la memoria, pero lo he escrito para que recordarte. El día tal, a la hora tal, estando en tal lugar, tú me prometiste, es que... ¿Cumpliste la promesa, hijo? Aquí prometiste, Señor, de aquí en adelante, de todo lo que yo reciba, Señor, tú voy a hacerte parte, Señor. ¿Lo cumpliste? Ay, Señor, es que no me alcanza. Mejor negociemos. Negociemos. ¿Negocios? ¿Dios negocia tu salvación?
Te la dio por gracia. ¿Negocia tus misericordias? No. Y qué bueno un cántico de lo que esto nada, ¿no? Él nos lo dio por gracia. Él no se puso a negociar contigo. Él no dijo, si me amas te voy a enviar a mi hijo a ver si responde. Y cuando responde, entonces yo te voy a dar a mi hijo y te voy a dar la salvación. No. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allá tú si la recibes, no es problema de Dios, es problema de tú y de yo. De ti y de mí. Ahora, si volvemos, y no quiero dejar pasar, de pronto dejamos pendiente, volviendo otra vez a Naamán. ¿Qué tiene que ver todo esto con Naamán? Porque él era honrado y un hombre, una persona que es honrada por sus batallas, que es valeroso, que es el preferido del rey, que es valiente, que es reconocido. Donde quiera que iba, me imagino, no dice la palabra, pero me imagino que recibía honra. Y hay de aquel que no lo honrara, aunque tuviera a Dios. Hay gente que dice, yo soy el siervo de Jehová, así es de que todos me tienen que hacer caso. Ay, Dios, mejor arrepiéntase. Sí, honra a Dios. Somos lo que somos por Dios, no por lo que nosotros logramos. Y hay ese pero. En todos nos van a encontrar peros. Cuando el joven rico que menciona el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, se le acercó y tal vez, voy a utilizar una palabra muy castiza, sacar pecho. ¿Sí? Y le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y me gusta como dice el apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, dice que Jesús lo miró y lo amó. ¿Cómo sería esa mirada? No dice cómo fue la mirada de amor hacia ese muchacho. Y él le da una respuesta sencilla, fácil. Y le dice, cumple los mandamientos. Y él dice, y ahí yo creo que cambió su rostro y tal vez habló más fuerte y dijo, los he cumplido desde mi niñez, desde que era muchacho. Es perfecto. Y se queda viéndole y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego sí, ven y sígame. Qué dolor. Hay gente que le da temor porque no quiere perder el control de las cosas de ellos y por eso nunca entregan su vida al Señor. Hay gente que dice, Señor, déjame disfrutar lo que aquí he conseguido, porque ha sido con el sudor de tu frente. Bueno, como ha sido con el sudor de tu frente, aquel que te dio esas cosas y tu esfuerzo simplemente no te va a permitir disfrutarlo. Ustedes no se han dado cuenta, al menos yo como pastor sí me he dado cuenta, que hay gente que se convierte al Señor y ha sido prosperada en los negocios. Y vienen a la iglesia y se arruinan. He conocido a varios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Usted dice, ay, pastor, no, al contrario, Dios les va a ayudar a cuidar lo que reciben. ¿Por qué? El enemigo reclama lo que entregó. Y le quita todo. Y normalmente eso tiene que ver con pactos que se hicieron anteriormente. Pudiéramos hablar, pero eso ya es otro tema diferente. El enemigo reclama lo que es suyo. Lo reclama. ¿Sí? Normalmente cuando hay personas que llegan al Señor, a veces quiebran económicamente. Y dice, pastor, ¿usted qué está diciendo si la Biblia me habla de prosperidad? Sí, pero en el Señor. Amén. Tranquilo, no importa que pierda todo, Dios te va a hacer recuperar todas las cosas, pero ya no con la bendición del enemigo, sino con la bendición de Dios, porque el enemigo también bendice. Amén. Él reclama lo que es suyo. Hay gente que viene sana y cuando llega el Señor se enferma. Yo creo que con esta predicación nadie se va a convertir. Pero es que es una verdad. Porque entonces vas a conocer a Dios como el sanador. Porque lo contrario, muchos van a buscar a Dios como el escampadero.
¿Usted sabe qué hacen muchos de los ladrones? Ellos son entendidos en los diezmos. Son entendidos en los diezmos. Y he conocido bandas que tan pronto roban, lo primero que sacan es el diezmo y buscan una iglesia para llevarlo. Porque saben que ese es un principio. Pero lo extraño es que a veces como que les funciona. Pastor, ¿usted qué está hablando? Por eso dijo el Señor Jesucristo, los hijos de las tinieblas son más inteligentes que los hijos de luz. Nosotros sabiendo la verdad, nos hacemos los locos. Esto como que no es conmigo. Yo no acepto lo que el pastor está diciendo. Bueno, lea la Biblia. Léala, pero léala con buena luz. Con entendimiento. Ojalá que el Espíritu Santo te revele. Y a veces hay gente, hay un tema que voy a predicar dentro de poco, tiene que ver y tiene que ver con cómo ser bendecido en las finanzas. O también otro título que le puedo colocar es cómo quitar el espíritu de ruina económica que ha habido en nosotros. Y comencemos a escudriñarlo. No es haciendo cosas. Yo le puedo decir, mire, traiga ofrendas y diezmos y ustedes van a ser bendecidos. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? O siembre, venga, siembre. ¿Cuánto debe? 20 millones. Deme el 10%, 20 millones y Dios te agarra del resto. Eso es una mentira. Eso no es. Y usted sabe que yo he sido muy celoso con eso. No es eso. Sea fiel a Dios. Y Dios te prosperará. Amén. Sea fiel. Crea lo que dice la palabra. Derribe todo argumento que el diablo haya sembrado dentro de ti. En el caso de Naamán, tiene un pero. Y ese pero es el que le va a conectar a Dios. Tiene todo lo que necesita para conocer realmente a Dios. Naamán había conocido a Dios en las batallas. ¿Cómo lo conoció? No dice la Biblia. Lo cierto es que trabajaba con el enemigo de Israel, con Asiria. Era valeroso, pero hay algo que Dios permitió en él para conectarlo. Para conectarlo. Y dice el versículo 2, narra dos aspectos. Uno, Naamán, un hombre, un capitán valeroso, de alta estima, honrado, usado por Dios, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, mira que no menciona quién es, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, ella se dio cuenta de la situación. Mujeres como estas, que tienen el discernimiento de Dios, son las que Dios está buscando. Que usted, mi hermana, es una de ellas, no por ser esclava ni mucho menos, sino un instrumento de Dios. Dice el versículo 3, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabe qué es lo interesante? Y aquí pudiéramos sacar muchos temas que son bien preciosos. Uno, ¿cómo cumple usted el llamado de Dios de ser testigo del poder donde quiera que se ha llevado, aún contra circunstancias diferentes? Yo creo que una persona que no fuera transformada como era transformada esta muchacha, no dice el nombre, no dice la edad, la muchacha debe ser de una edad entre los 12 y 18 años más o menos, una adolescente casi, pero que le habían enseñado principios espirituales bien interesantes, porque yo creo que alguien siendo esclavo, siendo oprimida, lo que va a decir, mire, ¿sabe qué? Que este señor se muera rápido. No busca la sanidad. O no, que sea oprimido, que sea difícil. Ay, está pagando las consecuencias por haberme traído cautiva. Miremos a nosotros mismos. ¿Sí? Ay, Señor. ¿Cómo es que dicen? No me alegro, pero siento un fresquito. ¿Sí? A veces dicen, está siendo tratado por Dios, Señor. Trátalo duro, Señor, para que comprenda lo que es sufrir, como me ha hecho sufrir a mí. El esposo se enferma, ¿no? Y está ahí, que vea, que se dé cuenta, que reconozca a Dios. Ay, Dios, he conocido tantos casos y oraciones de las hermanas que, ¿con quién estoy hablando? ¿Realmente conocen a Dios?
Caso contrario a lo que nos presenta Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Siendo golpeado, feteado, lastimado, herido, coronado con espinas, clavado en una cruz y allí en la cruz del Calvario diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor agape. Estaba sufriendo y todavía pedía ayuda para nosotros. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos aparece otro que es Esteban. Está siendo apedreado también, maltratado. Él lo está dirigiendo el grupo Saulo de Tarso. Y él consiente la muerte de Esteban, al apedrear a Esteban. Y Esteban siendo apedreado dice, Padre, no les tengas en cuenta lo que ellos están haciendo. La misma oración de Jesús en la cruz. Y levanta los ojos y dice, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra y se molestan más todavía. Y la ropa de él dice que la colocaron a los pies de Saulo. Pero esa muerte tocó el corazón de Saulo. ¿Entiendes eso? Yo no lo entiendo. Pero Dios sí. Esta muchacha nunca pensó que al ser llevada cautiva iba a servir de testiga allí donde iba a ser llevada para la salvación de un hombre y quizás de una familia. No dice qué pasó con el resto de la familia. Lo cierto es que él reconoce que hay Dios y hay profeta en Israel. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? No entendemos muchas veces las cosas que suceden. A veces voy a hablar cosas que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo entiendo de esa manera porque lo he visto, lo he pasado. A lo mejor Dios te dice, mire, quiero que vaya a los hospitales a orar por los enfermos. Dicen, no, con esa contaminación, con ese virus que haya, mejor dicho, allá, si entro allá me muero. Bueno, no voy a entrar porque ya dijo que te morías. Pero de pronto Dios te lleva para que al lado de la cama hay un enfermo para que tú le hables y antes de partir al Señor reciba la salvación. No quisiste ir por tu propio medio, entonces te voy a llevar. Y cuando oras por ese enfermo y cumples tu propósito, entonces eres sano. Los médicos saben de qué era lo que tenía. Tomó algún medicamento, no tomó nada, simplemente cumplió el propósito. Ya Dios te sanó, ahora hijo, regresa a la casa que la salvación y la vida y la salud te la he entregado. Son cosas que cuando tú conoces a Dios, vas a poder refugiarte en Él y decirle, Señor, yo pongo mi confianza. Y lo que tenga que hacer conmigo, Señor, estoy dispuesto. Si hay algo que tengo que cambiar en mi interior y me has dispuesto, no sé, hay algo que Dios está obrando a lo mejor en tu vida que te va a conducir a una intimidad más fuerte con el Señor. Pudiera hablar de los yugos. Hay yugos que Dios nos colocó, porque esos yugos nos van a tener sujetos a Jesús. Y aunque brinquemos, pataleemos, lloremos, no te suelto ese yugo. Más bien, acomódate ese yugo y tu carga va a ser ligera. Y va a aprender de mí, que soy manso y soy humilde. Más adelante continuamos con este tema de Naamán que me parece tan precioso. Y espero que lo que has recibido hoy, tú lo proceses. Tú lo proceses. Dios está trabajando contigo. Y está usando todas las circunstancias alrededor y las seguirá usando para afinarte, para tratar áreas en tu vida, para cambiar tus actitudes que por las buenas no lo has querido hacer. Y es parte de los devocionales que hemos venido tratando. Dale gracias a Dios por los problemas. Y le hace por ahí, esta semana lo vamos a tratar, Santiago capítulo 1, versículo 1 al 5, al 6 inclusive. Pídale sabiduría a Dios en medio de los problemas y las dificultades para ver cómo tiene que enfrentar esa batalla. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice la palabra, es como las olas del mar, que son arrastradas de un lado para otro. Oramos, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tal si decimos gracias, Padre, por estos momentos que nos permite estar contigo? Gracias por enseñarnos. Yo te pido que esta palabra, Señor, traiga aliento, traiga paz y nos ayude a comprender que estamos en las mejores manos, Padre, tus manos. Que por algo nos dice tu palabra que todo lo que nos acontece va a durar para bien, porque tú tienes un propósito, Señor, porque te amamos a ti, Señor, porque hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, y dependemos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Enséñanos a permanecer firmes, a tratar cosas dentro de nuestro interior que aún no han sido tratadas, Padre. Que tú nos has dado el poder, la autoridad para hacerlo, Señor, pero por alguna circunstancia no lo hemos hecho, Señor.
Yo sé que te has propuesto en este tiempo trabajar en nuestro interior, en nuestra vida, Padre, porque quieres mostrar a través de mi hermano, de mi hermana, en mi vida, cosas mayores, Señor, que aún no hemos visto. Te pido que nos ayude, que nos dé la fuerza, los alientos en ti, Padre, que podamos aprovechar cada momento de vida que tú nos regalas, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, Padre, con los que están cerca, con los que están lejos, Padre, pero sobre todo disfrutar de tu presencia tan maravillosa y los beneficios tan grandes que trae al estar en comunión contigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad. Bendigo a tu pueblo, los que están cerca, los que están aquí, los que están lejos, Padre mío. Tu presencia sea en ellos, Padre, y que esta semana sea una semana donde vamos a ver tu gloria, tu bendición, Padre, y la disposición para ti. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Agradeciéndote por todo, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén, Señor. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Muchas bendiciones para todos.